Hola, muy buenas tardes, bienvenido una semana más a Legio Novena y bienvenido una temporada más a Legio Novena. Ya es nuestra tercera temporada, es una temporada más, una temporada llena de historias por contar, con muchas ganas, con muchas ilusiones renovadas y sobre todo con los mismos compañeros con los que lo llevo haciendo desde que empezamos, allá por el mes de octubre o noviembre, no recuerdo bien, pero en esa época de otoño del mes del año 2020, mis compañeros Daniel Caparrós y Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Sí, yo tampoco me acuerdo exactamente, pero por ahí fue, así que ya ha llovido. Ya ha llovido. Menos mal. Bueno, llover no llovió tanto, la verdad, por desgracia. Por desgracia. Bueno, más que sí me acuerdo, fue en noviembre. En noviembre. Lo que pasa es que como fuimos a programa por semana esa primera temporada ahí como locos. Fue una locura la primera temporada. Sí. La verdad que estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez. Una cosa que tenemos buena nosotros es que cumplimos nuestra amenaza. Dijimos que volvíamos al final de la primera temporada y volvimos. Y lo mismo pasó este verano cuando dijimos que en septiembre estaríamos aquí de nuevo y aquí estamos para contarles pues una temporada más de Legio, como ya digo, con todas las ganas y toda la ilusión del mundo. Antes de empezar con la estructura del programa, como siempre, vamos a ponernos un poco serios, vamos a ponernos un poco incluso apesadumbrados, porque vosotros sabéis que nosotros somos un programa que nos caracterizamos por muchas cosas. Yo creo que nuestros oyentes nos les preguntan de una característica de Legio y te van a decir pues, una serie de características, pero yo creo que en lo que todos coinciden es en nuestro respeto y admiración por los hijos de la Gran Bretaña. Por lo tanto, no podemos empezar esta temporada sin acordarnos de la reina Isabel II, que tanto episodio y tanta alegría nos ha dado en este programa. A los del servicio británico secreto os podéis ir si queréis, que no vamos a decir nada malo, pero estamos tristes de verdad porque se nos han acabado las bromas. Es que se nos han acabado las bromas. ¿Sabes lo bueno? Bueno, sí, Dani. No, ya está. Yo no di nada, no digo. Asiento. Lo bueno que tiene una sucesión tan tardía es que podemos seguir haciendo bromas sobre la vejez del rey de Inglaterra. Porque su hijo ya también tiene una considerable edad. Pero qué evidentemente... Bueno, de la 1, tú lo viste, Rafa, la gente está de la 1 que le preguntaron ¿qué podemos esperar del reinado de Carlos III, no sé, o segundo, no sé cuál es? Y dijeron, bueno, para empezar, un reinado más corto que el de su hijo. Efectivamente, yo creo que es un análisis bastante certero. Hombre, ¿se podría hacer un programa sobre la reina Isabel? Sobre su reinado, por supuesto, y daría para una serie, vamos, para The Crown. Una serie habla de historia de Inglaterra en el siglo XX. O sea, totalmente, sí. Hombre, nosotros como programa de radio referencia en este país, pues antes de empezar la temporada hemos tenido muchas reuniones sobre cómo abordarla y todas ellas eran pues reírnos un poco de la vejez de la reina Inglaterra. Entonces ahora tenemos que reinventarnos después de esta noticia. Así que... Ya lo pusimos por las redes, así un jarro de agua fría, pero bueno, saldremos de esta, no pasa nada. En plazas peores hemos toreado, no pasa nada. Efectivamente. Pues bueno, ya vamos a empezar con el programa en sí. Como ya sabéis, desde la temporada pasada pues empezamos el programa con una serie de secciones. Y yo voy a empezar con una efeméride, un poco como empezábamos los programas de la temporada primera. Y esta efeméride es un día bastante sonado en el calendario aquí en España y sobre todo en Cataluña. Es la conocida como la Diada, el Día Nacional de Cataluña del 11 de septiembre, que lo es así desde 1980, cuando lo establece el Parlamento catalán. Y es muy curioso y lo he traído, aparte de por lo que políticamente significa a día de hoy este día de la Diada. Sobre todo lo he traído porque me parece bastante interesante el por qué se celebra el 11 de septiembre. Y tenemos que retrotraernos hasta el año 1714, porque ese 11 de septiembre de ese año
las tropas de Felipe V, las tropas borbónicas de Felipe V, tenemos que meternos en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, entran por fin en Barcelona. Después de unos meses de asedio, entran por fin en Barcelona y de esta manera es derrotada Cataluña por las tropas de Felipe V. Cataluña estaba apoyando al otro contendiente en esta guerra de sucesión, que era el archiduque Carlos. Cataluña estaba apoyando la rama de los Austrias y finalmente la rama reinante, la rama victoriosa en esta guerra fue la borbónica, la de Felipe V. Esto hizo que digamos que vengar un poco el apoyo a los Austrias de Cataluña, al finalizar la guerra en el año 1716, uno de los famosos decretos de nueva planta de Felipe V fue contra Cataluña y se le suprimió, se le eliminó todas las instituciones locales que tenía Cataluña, como el resto de reinos de la Corona de Aragón, y de esta manera se unificó políticamente y administrativamente todo el conjunto de la monarquía española. Ya en el siglo XVIII se conforma España como la conocemos a día de hoy de manera administrativa, de manera política. Ya todos esos fueros, salvo en País Vasco y en Navarra, que lo mantienen porque ellos estaban a favor de la rama borbónica, ellos participaron en la guerra apoyaron en la guerra a favor de los Borbones, ellos sí mantuvieron su fuero y de hecho a día de hoy lo siguen manteniendo. Sin embargo, los reinos de la Corona de Aragón pues los perdieron y entraron en el siglo XVIII unificados política y jurídicamente con Castilla. Y era un poco, de esta manera quería explicar que se celebra el día 11 de septiembre y no deja de ser también curioso que normalmente este tipo de celebraciones conmemoran un hecho positivo para ese lugar, una victoria, un éxito, y sin embargo aquí estamos conmemorando, como he comentado, una derrota militar, pero que ellos pues ensalzan y lo celebran a día de hoy. Así que si queríais saber de dónde venía eso del 11 de septiembre, era de ese año 1714. Tenemos un programa de la guerra de sucesión. Efectivamente. Correcto. No me acuerdo ningún número. No, pero que también daba programa el tema este de cómo tratan a gente que luchó por su manera de ver la España, ¿no? Porque también hay textos que se refieren a España y todo eso de aquel entonces, y los ponen hoy como si fueran líderes tan independentistas como Puigdemont, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con eso también. Pero bueno. Pues, ¿qué nos traes tú, nada, Antonio? Pues nada, yo traigo una curiosidad, por decirlo así de alguna manera, porque esto lo estaba hablando con Dani y es verdad que él sí lo conoce. Y yo me enteré hace relativamente poco, en verdad. Pero como, no sé, yo que estoy metido en esto de la historia y me enteré hace poco, digo, voy a traerlo, a ver si tú no lo sabes. Pues la cosa es que, por ejemplo, y voy a tomar como ejemplo un par de cuevas. Es una cosa prehistórica, ojo. La cueva de los Ardales en Málaga hay rastros de pintura arte rupestre, vaya, arte parietal, con unos 64.000 años de antigüedad, ¿vale? La noticia salió en el año 2018, o sea que los estudios serán de unos pocos años antes. Y en Cáceres, en la cueva de Maltravieso, también hay pinturas con unos 66.000 años de antigüedad. Ojo, ¿qué significa esto? Que posiblemente los neandertales también pintasen y no sea solo el Homo sapiens el que se le atribuye todas las etapas de la historia del arte de la humanidad. Que por ejemplo en Maltravieso lo que hay es una mano que la pusieron sobre la pared con un aerógrafo, que es una especie de instrumento para soplar pintura. Se pintó la silueta de la mano así. ¿Qué pasa con esto? Que también son estudios que están bastante discutidos, porque también está en discusión el inicio de la fecha en la que se supone que aparece el sapiens. Y hay por ahí un descubrimiento en el año 2003 en África de una especie de sapiens que es el Homo sapiens hidaltus, que se supone que tiene 158.000 años, cuando se supone que llegaron aquí hace 40.000. Y entonces está todavía como en su posición, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero eso, que los neandertales seguramente sean los primeros artistas, si no se descubren que otras especies anteriores lo hayan sido, pero son los primeros, puede que sean los primeros artistas
en la cadena evolutiva. O sea que, ojo, que no eran tan mochuelos como se les pone a los Neandertal. Y sería un bombazo porque, como has dicho, a día de hoy solamente se tiene al Homo sapiens sapiens como el único Claro. creador de arte. ¿Tú eso lo sabías? No, lo que tú has contado no tenía ni idea. Ah, pues mira. Y es curioso porque sí, en caso de confirmarse nos vendría muy bien para tirarnos el rollo en la oposición si nos toca ese tema. No, hombre, como los estudios están, el rollo te lo puedes tirar en plan, posiblemente, ¿sabes? Como tú me entiendes. Dijo un día Antonio en Legio. Sobre la mesa, o sea que es algo que ya se lleva discutiendo tiempo y que dentro del ámbito de prehistoria sí que es algo conocido y bueno, queda mucho por ver, ¿no? Pero está esa evidencia y yo creo que es bueno tenerla en cuenta, vaya. Y sobre todo para el oyente más fuera del ámbito, eso, quitarse un poco la imagen a lo mejor que hay de los homínidos anteriores al ser humano. Bueno, ya todo eso se habló un poco con Alejandro, ¿no? Cómo se cuidaban, como tal, pues tenía una conciencia humana amplia también, en otros aspectos pues se ve. Así que me parece buena noticia, o sea, buena sección. Sí, sí. ¿Y qué nos traes tú, Dani? Pues en mi caso voy a traer algo que nunca hemos traído, que es la recomendación de un libro que a veces hay que leer para hacer estos programas, aunque no lo creáis. Dani, ¿estás en la montaña con una ventolera extrema? Ya está, ya he bajado del Everest. Te juro que estaba pensando lo mismo. Digo, este hombre está en Sierra Nevada haciendo el programa. Pues, no creo que me digas muy bien el internet allí. Pero bueno, traigo la recomendación de un libro, que es este libro de aquí, que a mí se me verá en modo espejo, pero a vosotros os verá bien. ¿Vale? Este libro tiene mucho que ver con el programa de hoy y ahora desarrollaré un poquito por qué. Para quien no esté viendo por YouTube, ¿cómo se llama el libro? Claro, a eso iba. El libro se llama Historia y Arqueología de la vida en Al-Ándalus. Repito, Historia y Arqueología de la vida en Al-Ándalus, cuyos autores son Cristina Camacho y Rafael Valera. Ambos son licenciados en Geografía e Historia y arqueólogos con mucha experiencia en intervención arqueológica a su espalda, vaya. Para poner un poco en contexto sobre los autores, Cristina también ha estado, por ejemplo, en Medina Zara, en otros yacimientos de la provincia, y se ha especializado en arquitectura doméstica y urbanística andalusí. Y Rafael ahora mismo dedica su trabajo a proyectos de los arrabales occidentales de Medina Curtuba, con un trabajo de recreación 3D, gestión y difusión del patrimonio arqueológico. Todo esto se reúne en este libro. Yo creo que es un trabajo muy bueno y que es una oportunidad muy buena también para acercarse a la vida cotidiana de Al-Ándalus desde una versión arqueológica, pero adaptada al público general, ¿vale? Y con un afán divulgador de lo mejor que he visto en mucho tiempo, sinceramente, y de verdad lo digo. En concreto, todo este libro se basa en los trabajos que se han llevado a cabo en los arrabales occidentales de Córdoba, más conocidos, tal vez suene más, como la Ronda Oeste, que es el mayor yacimiento urbano que existe en Europa, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Ya digo, una información muy amplia, muy bien adaptada, fotografías, tanto de las estructuras como de piezas en concreto, como fotos aéreas, también esquemas explicativos. Hay una serie de páginas a mitad del libro que tienen modelos 3D de cómo podían ser las casas, los edificios, todo lo que es la urbanización, las piezas arqueológicas, para que es que se entiende perfectamente. O sea, viéndolo así, eres capaz de reinterpretar lo que ves sobre la propia excavación, ¿no? Que, por cierto, estas recreaciones 3D nacen de las planimetrías de un buen amigo mío que se llama César Pérez Navarro, que es quien las dibuja y, hombre, que menos que nombrarlo. Y hay muchas cosas que me gustan y no me quiero enrollar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, explica muy bien el recinto murallado de la ciudad, cada puerta. Si alguna vez os preguntasteis la puerta de Almodóvar, ¿cómo era antes toda esa parte? Pues te lo explica perfecto, vaya. Y pude disfrutar de su presentación en una conferencia que se hizo aquí en el Museo Arqueológico de Granada, que me regalaron un ejemplar. ¿Y por qué traigo este libro? Pues por el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Que ahora Rafa lo presentará mejor. Pero al principio el libro tiene un pequeño recorrido histórico muy simplificado, pero adecuadísimo para entender las primeras etapas del Al-Ándalus
al menos hasta el siglo X, desde antes de la llegada de los propios musulmanes, como digo, hasta el tema de la fitna, el siglo XI y demás. Así que, bueno, a raíz de esto ya que Rafa explica un poquito de lo que va ahí y que mucha información de la que voy a hablar hoy junto con mis compañeros, pues está sacada de este libro que, ya te digo, está muy bien explicado para entender Al-Ándalus y cómo era Córdoba en esa época. Y que el libro lo puedes encontrar. Ayer precisamente me di una vuelta por la casa del libro y estaba allí el libro que has comentado, así que tiene fácil acceso. Sí, sí, está muy bien. Lo vuelvo a enseñar por si acaso los que lo vean y los que no, pues ya lo he comentado. Lo pondré en la biografía también. No sé si se enfoca muy bien, pero bueno, que mi cámara tiene más años que Abderrahman, del que vamos a hablar hoy. Mi portátil. Pues sí, pues Dani, pues ya ha dicho sobre qué vamos a hablar hoy, de la misma manera que la temporada pasada iniciamos un poco con el recorrido de los visigodos en la península ibérica. En esta tercera temporada comenzamos haciendo un repaso a la historia del Islam en España, esos 800 años de presencia política del Islam en España. Evidentemente vamos a hacer un programa resumiendo esos 800 años porque da para cualquier dato más conciso, cualquier etapa más concreta de este periodo, pues da para un programa como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? De hecho tenemos programas de la fitna de Al-Ándalus, tenemos programas de la conquista de Al-Ándalus y tenemos también el programa que hicimos sobre el año 1492, uno de los hechos que comentamos es el de la conquista del Reino de Granada. Y bueno, como parece evidente, no hace falta que lo expliquemos, parece evidente, no vamos a poder ceñirnos detalladamente en todos los aspectos, sino que vamos a hacer un repaso general de esos 800 años de presencia islámica a nivel político en la península ibérica. Y no vamos a hacer una nueva manera, un nuevo modelo de llevar el programa. Si nos habéis seguido a lo largo de las 2 temporadas anteriores, pues siempre hacíamos una parte, lo hacía una persona o la llevaba con más protagonismo una persona y la siguiente la hacía otra persona y nos íbamos pues un poco dividiendo las partes. Vamos a ver cómo sale esto de ir hablando los tres de una manera un poco más seguida, coloquio, ¿no? Un poco más coloquio, ¿no? A lo mejor sale desastroso y en el segundo programa de esta temporada tenemos que volver a como siempre, ¿no? Pero vamos un poco hablando desenfadadamente de lo que corresponde a esos 800 años de historia del Islam en la península. Y vamos a empezar, pues como no puede ser de otra manera, con la conquista de la península, que como ya todos sabemos se produce en el año 711. Bueno, ese es el inicio con la batalla de Guadalete. Una batalla que, pues bueno, es un poco también, tiene mucho de leyenda, ¿no? Porque dicen que el propio Rodrigo murió en ella, pero no se sabe dónde está el cuerpo, no se encontró, no se sabe tampoco el emplazamiento de la batalla. El caso es que las tropas bereberes al mando de Tarik, que era el lugarteniente del gobernador del norte de África, de Musa, acceden a la península porque son llamados por la facción contraria al rey visigodo, al rey Rodrigo, porque en ese momento en la España visigoda pues había una guerra civil entre los partidarios del rey Rodrigo y los de Vitiza, que había sido el anterior rey, y esos partidarios vitizanos llaman a las tropas de Tarik. Tarik derrota en Guadalete a Rodrigo, y a partir de ese momento, con la llegada de nuevas tropas musulmanas, va a iniciarse una conquista que va a durar muy poquitos años. Nada, ni menos, los tíos arrasan con todo, ¿eh? Vamos, de hecho, si queréis saber esto en plan a fondo, el programa 3 de la primera temporada, ¿vale? Primera cita de programa, porque de Al-Ándalus es que hemos hablado bastante, en plan así por parte, pero nunca hemos hecho. Pero es verdad, entran aquí como Pedro por su casa, ¿eh? Pero luego es que también hay mucho mito con el tema de, lo dijimos en el programa este también, con las guerras, ¿no? O sea, no hay tanta guerra, lo que hay son pactos. De hecho, aquí está el ejemplo de uno de los documentos más antiguos que hay, hispano-árabe, o por decirlo de alguna manera, que es el pacto de las capitulaciones que firmó el conde Teodomiro. Sí. Y
Eso pasó en muchísimas ciudades. No fue que llegaban ahí a fuego y espadas y no. Evidentemente, si tú no capitulabas las condiciones que ellos querían, te iban a pasar por el cuchillo, evidentemente. Pero llegaba de primera, amigo, ¿quieres entregar tu ciudad? No sé qué. Venga, sí, a ver si no me queda más remedio. Pero que nos quitemos de la cabeza la idea de Numancia y la idea de esa guerra celtíbera. Esto fue una cosa mucho más suave. No, y para nada. Además, es curioso, ya que has comentado lo de que llaman a los musulmanes desde el bando que lucha por derrotar a Rodrigo, Agila, ¿no? Por derrotar ¿Era Agila o Bitiza? ¿Cómo? Es que Agila es el hijo, creo, de Bitiza. Sí, Agila es Agila. El segundo es el hijo de Bitiza y que va contra Rodrigo, exacto. Pero que allá nos hicimos gracia y nos reímos de que siempre tenemos la concepción de que los visigodos llaman a los musulmanes, pero es que esto es algo que se va a dar y lo vamos a ver a lo largo de todo el programa, porque incluso los visigodos previamente son llamados por los romanos porque están los suevos, están los alanos, están los vándalos, y al final se termina estableciendo algo tendrá la península que todo el que viene dice, pues ya que estoy me quedo. Y se suaviza. Y una de las cosas que tienen los visigodos es esa monarquía electiva, que de ahí vienen los problemas, porque aunque suena electivo muy bonito, en verdad casi que encierra más guerra civil que una que vaya de padre a hijo. Y ese es el planteamiento que tenemos al principio, que ya lo hablamos, entonces... Pero bueno, una guerra civil, como ha dicho Rafa, y bueno, aquí está la famosa figura de Olván, conocido como Conde Julián, ¿no? Que desde se supone que es el que facilita el paso a las tropas, ¿no? Sí. Porque se supone que Rodrigo había violado a su hija. Sí, exacto, toda esa historia. Y entonces para vengarse, pues concede el paso a las tropas para que se lo carguen ahí. Anda con Don Julián. Estamos hablando de que es una conquista rápida, pero... A ver, que lo entiende. Si violó a su hija, en verdad, yo también mandaba aquí a los regulares, ¿sabes? ¿Qué termina pasando, amigos? ¿Con qué dos bloques con qué dos muros se chocan los musulmanes en su avance? Uno en el 722. Lleno de mitología, ¿no? Podremos hablar, y otro más claro y contundente. Sí. Uno en el 722 y otro 10 años después. Uno aquí al lado donde estoy yo, en verdad. Efectivamente. Está aquí al lado, está aquí a una hora, Cangazoní, ahí Covadonga. Y el otro, el muro de Carlos Martel. En Poitiers. Antes de entrar en Covadonga, también me gustaría decir que una de las claves, probablemente la mayor clave de por qué el territorio se conquista de una manera tan rápida y sin apenas batallar, era porque los propios hispano-musulmanes ven con buenos ojos la llegada de los musulmanes. Hispano-godo será, ¿no? O sea, hispano-romano. Hispano-romano, ¿no? Sí, es que realmente la población seguía siendo... La población mayoritaria es hispano-romana. O sea, los godos aquí son 200.000 visigodos. ¿He dicho hispano-musulmanes? Ha dicho hispano-musulmanes, todavía no. No, quería decir hispano-romanos, perdón. Los hispano-romanos ven con buenos ojos la llegada de los musulmanes porque estaban sometidos a una gran presión señorial en el campo. No eran buenos señores los visigodos y dijeron, pues mira, pues cambiamos de señor y ya está, le rezamos si tiene que ser a otro dios. Si quiero rezar al mismo me lo van a permitir. Así que... no era mal negocio para ellos, por lo tanto se entiende de esa manera la rápida conquista. Y llegamos, como bien habéis dicho, a dos fechas muy importantes. Una de ellas tiene mucho de leyenda, que es la batalla de Covadonga, que se produce como bien ha dicho Antonio, al lado suya, de donde está ahora mismo él, al lado de León. Lo ves por la ventana. Lo ves por la ventana. Yo, si me asomo veo la estatua de Pelayo. En serio, se ve desde aquí, ¿eh? Sí, ¿No te imaginas? Si sigues la historiografía cristiana, ¿qué te va a decir? Bueno, una batalla, eso de la hostia, nunca mejor dicho, con la Virgen de su lado, que las propias tropas musulmanas tiraban la flecha y la providencia divina las devolvía. ¿Y qué van a decirte la historiografía musulmana? Que fue pues una simple escaramuza que a los propios invasores no les interesó en exceso y que dejaron esos montes con esa población tan bruta y tan agreste, pues la dejaron sin conquistar, ¿no? Pero aquí hay otro mito, que es Pelayo, que también es bastante mito. Sí, pues ese tío ¿qué era? ¿Era un godo? ¿Era un hispano-romano? ¿Era qué? Porque
Existir tuvo que existir, porque de él viene luego todo el magnífico Fruela, que se lo mató un oso. Fruela. Bueno, y su hijo Fabila era, ¿no? Yo no sé si Fabila Fruela el primero que tiene que es rey. No, porque el otro no es hijo suyo. Es verdad. No me acuerdo. Fabila o Fruela. Así que son unos nombres muy raros. Lo mata un oso, es muy gracioso, pero da igual. El caso es que Pelayo es una figura que también tiene mucho mito, porque como es el principio de la Reconquista, pues se ha vertido sobre él años y años de leyenda. Y claro, no se sabe muy bien si era un caudillo godo, si era uno que pasaba por allí y fue el que le plantó cara y se hizo un poco con el mando de... No se sabe si era rey, si era una especie solo de un caudillo. Entonces... Pero bueno, el caso es que ahí empieza un poco la contra, ¿no? Que luego... Ahora no parece nada, pero cuando pasen unos años los musulmanes van a tener otra... Y otro mito que hay también... Otro mito que hay mucho con esta época es como que llegan a controlar la península hasta totalmente el norte, ¿no? Hasta la cordillera Cantábrica y para abajo es todo dominio de Al-Ándalus y no están así. Sí. Dominio efectivo se ejecuta en la línea entre Coimbra, Toledo, más desde el sistema central para abajo, la zona del sistema central hasta la cordillera Cantábrica. Tampoco queda como tierra de nadie, como se ha dicho siempre. No es que sea una tierra de nadie donde no vive nadie, sino que es una tierra más bien sin gobierno, por decirlo de alguna manera. Sin un control efectivo por parte de nadie. Exactamente. Sí que hay un avance. La zona del Valle del Duero estaríamos hablando. Pero una cosa es llegar y otra cosa es lo que ha dicho, un control efectivo. Porque llega hasta Francia, como hemos visto. Tenemos Poitiers, tenemos Carlos Martel, que luego de ahí vendrá un señor del que hablamos también, que es Carlomagno, que eso ya es otra historia. Pero sí, o sea, avanzan muy rápido en muy poco tiempo. Ya te digo, ya decimos hasta Francia, que ahí van a tener una derrota en Poitiers muy importante, junto con la de Covadonga, pero el contraefectivo luego se retrasa. O sea, no llega tan al norte. Sí que es verdad que es que la imagen del mapa del Al-Ándalus normalmente en el imaginario colectivo general es muy difusa. Y es bueno marcar esos puntos. Es muy didáctico siempre ver un mapa, pero no debemos entender cuando vemos un mapa de Al-Ándalus no debemos entender que no era exactamente como te lo pinta el mapa y no lo que esté dibujado bajo control de Al-Ándalus era todo control efectivo del emir o del califa de Córdoba. Eso creo que se ve sobre todo en este momento. Que sobre no todo hay en este momento. Un régimen político fuerte aún. Además, es curioso, hemos hablado del pasado visigodo, pero es que los musulmanes llevan como religión muy poco tiempo existiendo también. O sea, si nos vamos a un siglo antes, tenemos que eran tribus que se unen, bueno, tribus, los árabes que eran tribus politeístas del desierto, ¿sabes? Que se unen a la religión islámica esto se lo deben al profeta Mahoma, que todos conocemos, y a la época de cuando peregrina a la Meca, cuando huye hacia Medina, en el año 622, que ahí es cuando empieza el año de la Égira, que es la fecha que tienen los musulmanes. Los musulmanes empiezan por eso ahora estarán en el 1400 y por ahí. Pero tú date cuenta, o sea, muere Mahoma en el 632 y en el 632 ya están como en el límite de la expansión, o sea, en un siglo, entre que la religión está afianzada hasta que... Y han tenido que pelearse entre ellos, porque se han peleado... Sí, la que forma... Que al final será Abu Bakr que ganará el bando sunita, ¿no? Que es aquel que ve con buenos ojos que como el califa sea más electivo que de la familia directa. O sea, que es ya no solo el tema de que lo conquistan o avanzan muy rápido la península, sino que es una religión de apenas ni siquiera un siglo, ¿no? De existencia. Sí. Bueno, y ahora que has dicho lo del calendario, están en el año 1400. Justo. Claro, porque estamos en el 22. Claro, estamos en el 2022, claro, 1400. 1400, pues eso están en el siglo XV, tío. Bueno, no. Van a empezar el Renacimiento. Van a empezar el siglo XV ahora. Miguel Ángel. Al Miguel Ángel, a ver cómo se llama. Y ven al Miguel Ángel. Pues sí, en el solo espacio temporal de un siglo, del 622 al 732, un siglo y 10 años, llegaron hasta el sur de Francia y, como bien decía Dani, el franco Carlos Martel pues detiene ese avance en la batalla de Poitiers y bueno, a partir de ahí pues
las conquistas musulmanas se van a centrar en afianzar lo que tienen en la península ibérica y van a ser... Es cuando ya dicen, vamos a sentarnos, ¿no? Sí. Vamos a crear... Vamos a crear algo bonito aquí y empieza pues una etapa de la historia de España fundamental, como ya hemos dicho, que duraría 800 años, pero que los orígenes fueron muy, ¿cómo decirlo?, inestables, políticamente sobre todo, por lo bueno, porque cuando hablamos de la conquista musulmana, decimos conquista musulmana y no conquista árabe, por ejemplo, porque los árabes fueron simplemente una etnia más de musulmanes que llegó a la península. De hecho, eran minoritarios. Exactamente, eran minoritarios con otras etnias como los bereberes. Y había conflicto entre ellos desde el minuto 1. O sea, sí, y no solo aquí, en todos los territorios que dominaba el Islam. Sí, sí. Y eso es muy importante hacer hincapié en eso, porque no solamente en este momento inicial va a haber esa inestabilidad y va a haber esa lucha de poder. Eso se va a repetir a lo largo de toda la historia de Al-Ándalus. Claro, ahora al principio tenemos una época que se denomina Emirato Dependiente de Damasco, ¿no? Sí. Que ahí se suceden un montón de mandatarios, el Musa que hemos dicho, su hijo Al-Zi, Al-Ur, y es cuando sucede la batalla de Covadonga y Poitiers. Pero ahí hay un Cristo, que es lo que estamos diciendo, que es terrible. Hasta que ya viene el emigrado. Correcto, porque en el año 750, en Damasco, que era la capital del mundo islámico, la capital del califato, se va a producir una revolución, la llamada Revolución Abasí, porque esta familia, los abasí, van a cargarse a toda la familia real omeya, que era la familia reinante hasta ese momento en el califato. Solamente va a sobrevivir uno de esa familia omeya, que es Abderramán, que como decía Antonio, se le conoce con el sobrenombre del emigrado porque emigró hacia la península ibérica y llegó aquí en el año 756 y después de asegurarse el apoyo pues de las distintas etnias, de las distintas tribus que estaban en la península, pues se proclama emir independiente de Al-Ándalus. Importante que ya la capital del mundo islámico pasa a Bagdad. Pasa a Bagdad porque efectivamente, porque la nueva dinastía abasí se la lleva a la capital a Bagdad. Y como Abderramán era omeya y los abasíes se habían cargado a toda su familia, pues se proclama emir independiente y Al-Ándalus se convierte en un estado independiente del resto del califato musulmán. Y empezamos pues lo que se conoce como la etapa del califato, de eso llegaría después, del emirato independiente. ¿Qué tenéis que Pero decir recordemos de Abderramán? Para separar, él no se nombra como un califán, evidentemente. Claro. O sea, no es esa misma figura de califán. Es solo autoridad política. Efectivamente. Sí. No es autoridad política y religiosa, que es lo que es el califa. Tened en cuenta una cosa, que al final llamamos al cargo de rey, a lo largo de la historia se le ha llamado de muchas maneras y cada manera de llamarlo tiene su matiz. Y en este caso de emir significaba que era un rey independiente políticamente del califato de Bagdad, pero era dependiente de él a nivel religioso, seguía guardando los respetos al califa de Bagdad a nivel religioso. Sería como un gobernador, un caudillo, más que un... O sea, sí, al final es como... se parece más a la figura del rey medieval, que tiene que rendir muchas cuentas luego a la figura importante religiosa, al obispo, al arzobispo de turno, al papa. Y el califa es más como un faraón, que al final es la máxima autoridad civil, pero también religiosa. Una cosa así. Sí. Entonces, de esta manera, Abderramán I mantiene esa dependencia religiosa de Bagdad, pero se proclama independiente a nivel político. Lo que va a hacer Abderramán es aprovechar todas esas disputas que se han dado, porque lo que pasa en Bagdad llega a la península. Y aquí llega también un momento, de nuevo, muy inestable, donde hay mucha disputa interna, mucha revuelta, enfrentamientos. Él tiene que pacificar, centralizar el poder. Y ese va a ser un poco el papel que va a jugar él. Aquí ya Córdoba empieza a tener importancia, ¿no? También, como esa capital, ¿no? De ese emirato. Sí, bueno, debemos decirlo, y más sobre todo encontrándome yo en Córdoba, que la capital de este estado andalusí era la ciudad de Córdoba. Poco después, lo que pasa es que de esto no vamos a hablar en este programa porque
porque si no se haría eterno, pero ya poco después se estaba fraguando el reino de León y tenía de capital pues donde se encuentra Antonio. Estamos situados sí, estamos estratégicos, estratégicamente de una manera perfecta para contar este programa. Yo en Córdoba, Antonio en León y Dani en Granada. A mi capital queda todavía unos siglos, ya queda un poquito todavía. Falta que hubiera otro en Toledo. Ya sería perfecto. Bueno, ya sería. Bueno, tenemos aquí a Celia que es toledana, entonces bueno, efectivamente. Sí, ya está. Pasa que está en León también. ¿Alguien de Bagdad o de Damasco? No. Que nos escriba en los comentarios. El caso es que ahora estamos en una época, el Emirato Independiente, que va del 756 al 929, ¿vale? Y hay hay tres califas, tres emires importantes, que son Abderramán I, que es el emigrado, el que llega y instaura el Emirato Independiente, Al-Hakam o Al-Hakem I, y luego ya está Abderramán II, pero bueno, cosas importantes que pasan aquí, por ejemplo, los francos entran y empiezan a tomar control y forman lo que es la marca hispánica y todo el rollo este. Sí. Importante porque es otra amenaza más para el recién creado Estado andalusí, porque los francos creo que toman Barcelona en el 801 o cosas así. 50 años ya, creo que Abderramán ya estaba un poco frito, quizás, y le tocó a lo mejor a Al-Hakem primero. Pero sí. Y luego hay algunos hechos así bastante importantes de rebeliones y cosas, bueno, más que de rebeliones, de rebeliones sofocadas. Pues Toledo, por ejemplo, fue una ciudad que fue bastante independiente, aunque estaba bajo control de Córdoba, pero era bastante independiente en su política civil, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hay un hecho importante que se conoce como la Jornada del Foso de Toledo en el 797, en la que a los principales líderes nobles de ahí, un nuevo gobernador que nombra al Hakem I, que se llamaba Ben Yusuf, pues les cortó la cabeza y las tiró a un foso que tenían allí preparado ya para después de la reunión. Cositas bonitas. Luego en Córdoba hay otra cosa que es el motín del Arrabal. Sí. De la población de Córdoba se rebela contra los omeyas, quiere expulsar a los omeyas en el año 818 y a la que en primero también hace que fracase esta rebelión y bueno, la represión que se toma es gigante. El tío además se pone como victorioso, como si hubiera ganado, yo qué sé, la guerra máxima, como si la victoria de Canna fuera cosa suya, ¿sabes? Se puso como Vinicius después de marcar un gol. Sí, bueno, espérate Vinicius. Esto está grabado antes, ¿vale? No sé lo que haré, sé lo que pasará. Y otra cosa importante que pasa en Córdoba cuando está Berramán, no suena así un edificio importante. Hombre, eso es lo más importante, evidentemente, pero estos serán detallitos. Hombre, hay un edificio muy importante que empieza por Mez y acaba por Quita. Y empieza a construirse ahora. Y empieza a construirse. Con Abderramán I, efectivamente. Fue Abderramán I. Se empieza a construir la mezquita que luego tendrá sucesivas ampliaciones. Sí, vamos. La última la realiza Almanzó, pero bueno, todavía no hemos llegado a Almanzó. Todavía no. Pero vamos que... Sí, bueno, siguiendo un poco lo que estaba diciendo Antonio, que es verdad que había muchas ciudades que se escapaban un poquito del control de Córdoba, sobre todo las que estaban más al norte, también Zaragoza, ¿no? Donde estaba la familia de los Banu Qasi, que era bastante independiente del poder de los emires. De origen godo. De origen godo. Eso es muy importante también, hacer ver a la gente que igual que pasaba luego que pasará con los moriscos, las familias nobles de un momento, cuando les conquistan, tienden a hacerse del enemigo, por así decirlo, muchas veces. Se cambian el nombre, cambian de religión, por tal de sobrevivir y mantener sus posesiones, ¿no? Los Banu Qasi podrían ser un ejemplo. En Granada tenemos los Granada Venegas, que eran antiguos familiares de la dinastía nazarí, o sea, es algo común. Sí. Bueno, para hablar un poco ya en el siglo IX, la primera mitad, ya lo ha nombrado también Antonio Abderramán II, que hizo importantes reformas administrativas y burocratizó, no me salía la palabra, es difícil, el Estado. Y pese a esta estabilidad de principios del siglo IX, se fastidió un poco la cosa a partir de la segunda mitad con la revuelta del famoso Omar Ben Hafsum. Eso iba a decir yo también. Que era un muladí que se sublevó contra el poder del emir de Córdoba y resistió durante décadas la embestida de las tropas del emir en su fortaleza de Bobastro, que está es que
Es gracioso porque además el emir Abderramán II tiene que digievolucionar y convertirse en califa Abderramán III Sí. para poder vencer a Omar Ben Hassún. Es que Él no, sí. claro, Berramán II empieza, pero él no lo acaba. Claro. Pero Claro, bueno, es que claro. Berramán II tiene que lidiar con muchas cosas, ¿eh? Con revueltas muladíes, con mozárabes, con vikingos. Correcto. No se Que nos llegaron olvide, hasta que Sevilla. se van por ahí, por Sevilla y tal. Pero es verdad que el tío crea la figura del visir, que sería de como... Como un consejero, digamos. consejero, el chambelán, que sería como un primer ministro. Tema Cadíes, que económico, eran los que impartían justicia. el tema de economía metió mucha caña, obras públicas, temas culturales como la poesía, crea una biblioteca en Córdoba, amplía la mezquita, temas de irrigación, producción agraria, o sea, bastante hizo. Yo creo que Sí. ya cuando llegó el otro dijo, yo estoy cansado, ¿Qué he lo- peleado con vikingos, que está más guapo que esto. O sea, Es que lo de Omar Ben Hassún es curioso porque es que se tira décadas y décadas resistiendo en Bobatro y luego resiste tanto que a él no le ganan a su hijo. O sea, Sí, pero él estando en vida todavía la caga porque se convierte al cristianismo, se bautiza con el nombre de Samuel y eso le Sí, hace Samuel. eso le hace perder mucho adeptos y se queda un poco en braga. Y de esta manera, pues ya, como bien decía Antonio, ya es durante el reinado todavía emir de Abderramán III cuando consigue derrotar por fin a los hijos de Omar Ben Hassún. Y todavía no era califa, ¿no? todavía no era califa. Bueno, entonces- Eso, entre otras cosas, como por ejemplo también demostrar un poco de poder frente a unos rivales bastante fuertes que se estaban formando, como por ejemplo los fatimíes en el norte de África, pues decide proclamarse califa. ¿Qué va a significar que Abderramán III se convierta en califa, que pase de ser emir a califa? Pues que ya no solamente es políticamente independiente de Bagdad, sino que también lo es ya a nivel religioso. Va a ser un poder absoluto tanto civil, militar como religioso el que va a tener Abderramán III. Claro, ahora puede poner su doctrina. Año 29. 929, exactamente. Para que no. Que en esta época el califato, que dura, bueno, puede durar hasta que empieza la fitna o hasta que termine, porque siga existiendo la figura del califa, aunque el califa no sirviera para nada. Califas importantes en esta época hay tres. Abderramán III, Alaquén II y Hisán II, aunque no era muy importante. Que no es importante por él. Es un momento histórico, claro. O sea, él en su momento no le importaba a nadie. O sea, claro, a nadie le importaba Hisán. Solo le importaba su título. Antonio está siempre diciendo, fijaros, en califa, mira, importantes, que hay más, pero estamos diciendo los más... claro, más, tío, en el primer periodo, por ejemplo... Estamos a más primero de emiras, pero no. Los verdaderamente importantes son los que, bueno, los más significativos para el hilo conductor que llevamos de grabar esto en poco tiempo. Exacto, que no se me enfade la familia de los califas de la fitna, que hay 200 y la madre y no lo vamos a decir, porque haber ganado la guerra, ¿sabes qué quiere que te diga? Sí, que luego no nos digan, no, es que se ha olvidado que Hisán I solucionó una sublevación con su hermano, no sé qué, bueno, pues es que no da tiempo. Pues mira, en esta etapa del califato, y viendo porque he mirado la hora, y dentro de 20 minutos cumpliremos la hora, podemos detenernos a hablar tranquilamente del califato y a partir de lo que es el reinado de Taifa hasta el final de la etapa del Islam en la península, podemos hablar de ello más tranquilamente también en el segundo programa. Y así también hablamos más detenidamente de lo que es el califato, porque es sin duda la etapa más brillante de todo este periodo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos del califato de Córdoba, la gente se piensa que los 800 años de presencia islámica en la península ibérica fueron el califato de Córdoba. Y fueron solamente 100. Sí, 100 años. 100 años. 102 años, si te pones tonto. Sí. Y como bien decía Antonio, los 20 últimos fueron un descontrol absoluto. Terrible. Pero es que esta es una época en la que tienen dominados a los reinos cristianos. De hecho, los reinos cristianos pagan parias para no sufrir las racias o incursiones de las tropas musulmanas. Y es una época, sobre todo, el reinado de Abderramán es más como de control político, control administrativo, de establecimiento de un nuevo régimen
y de Se financiamiento convierte- del mismo, pero ya el reinado de Dalaken ya es otra cosa. Eso es el esplendor máximo que ha vivido. Vamos, yo no sé otra ciudad así. Es que es enorme el esplendor que tiene cultural, pues Sí. gracias al reinado de Alaken II. Sí, sí, Muy a o sea, Tajisán, pobrecito. pero Abderramán es que se convierte, como has dicho, en el árbitro de la península, ¿eh? O sea, Sí. arbitra entre leoneses, castellanos, pamploneses y cordobeses. De Y ahí hecho, tenemos reyes como Ramiro III, Ordoño II, Sancho el Craso, que y eso iba a decir Sancho el Craso, que eso lo contamos en la historia de los viajes, que hay otro programa. sí, Sancho el Que no Craso son- viene a derramar a pedirle ayuda para quitar a Ordoño IV el malo. Sí. y que no son reyezuelos ahí, que no, que No, son no, gente estamos de una hablando entidad ya. importante. Que De estamos hecho, hablando de un rey que su abuela era la reina de Navarra. la reina Y toda. que era el rey de León. Sí. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en época ya de Abderramán III se produce la batalla de Simancas, que es una victoria bastante sonada ya de León. O sea, que no estamos hablando de los mismos reinos que se estaban formando en el siglo VIII. Ya en el No, siglo no, para X nada. tienen una entidad política importante. Valdejuquera también, muy importante. Se empieza a construir Medina Zara. Sí. Tal, Vamos a hablar en el 900. un poco de manera cronológicamente. Vamos a empezar con el reinado del primero de los califas, que es Abderramán III. Y a nivel cultural y también propagandístico, porque al final lo hace también para expresar su poder. Como decía Dani, lo más importante es la creación de la ciudad palatina de Medina Zahara. Que es un hecho sin igual. O sea, que es un hecho de demostración de poder que lo está dejando claro. O sea, que está compitiendo con Bagdad, Abderramán III. Y sobre todo con Directamente. los fatimíes del norte Y con de los África, fatimíes, el que era poder, la, sí, es verdad era la que- gran preocupación de Abderramán. El poder más cercano son los fatimíes, se lo deja claro también. Pero es contra los fatimíes, contra los abasíes. Y, Sí. y él en su terreno está ganando. Sí. Un estado que se sostiene militarmente con esas tropas de ejército que tienen tanto origen bereber como esclavo. Esclavo que pues, los esclavos podían ser tanto del África subsahariana como eslavo, que en este caso Eslavo, sí. recibían el apelativo Ojito. de esa caliba. Ojito con los eslavos esos Y que cuidado con los eslavos que Sí. la lían no mucho. sabían el idioma tampoco. Eso solo sabían usar el cuchillo. Totalmente. Esa gente hablaba con el acero solo. O sea, ojito con esa guardia porque era de los más mortíferos que tenía. Además, Sí. que era un buen ejército lo que tenía Son Abderramán III. mercenarios y la aristocracia, sin embargo, es árabe, en concreto árabe caisí, y eso tiene mucho que ver, lo hemos dicho antes. Que haya árabes en la aristocracia y no bereberes crea conflictos también. O sea, que no es eso, no es algo como. O sea, que no es algo que todo el mundo sea árabe de nacimiento. Además, Sí, hay es una población sociedad heterogénea. Es muy heterogénea. la heterogénea en sociedad. su totalidad y sigue habiendo una gran parte que viene de los hispanos romanos todavía. O sea. Sí, sí. Para entender bien la sociedad del Andaluz es importante conocer que existen los muladíes, que son los cristianos que se han convertido al Islam, los mozárabes, que son los cristianos que viven en territorio musulmán, los mudéjares, que son los musulmanes que viven en territorio cristiano, y por último los moriscos, que son aquellos musulmanes que se convertirán a la religión cristiana. Bueno, y los propios eslavos de los que hablábamos, algunos de ellos van a ser hasta reyes de taifa. Y lo veremos en el próximo programa, que incluso en la taifa de Denia, la familia reinante era de origen eslavo. Es decir, que era muy heterogénea la sociedad, incluso el ejército de Abderramán III, que también, pues, bueno, gran parte de las claves de ese ejército tan poderoso era que se podía costear gracias a los tributos de los que hablábamos, que los reinos cristianos, para no ser atacados, debían pagar al califato de Córdoba, y también porque el califato controlaba las rutas caravaneras que traían oro del Sáhara. Del norte de África, sí. Y del norte de África. Y aparte estaba dentro de las rutas. Uno de los problemas que tienen los reinos cristianos es que como el nacimiento del Islam y eso corta las rutas con Oriente, pero el andaluz tiene acceso a esas rutas de Claro. la seda, Claro. de las especies y demás. O sea, controla el comercio de una manera increíble. Y luego aparte desarrolló una industria de que lo tenía aquí apuntado y todo. Y os lo voy a decir y todo. Se produce, mira, tiene además que se especializa en zonas. Córdoba, por ejemplo, produce de casi todo, pero por ejemplo, en Zaragoza se produce lino,
En Córdoba, menos seda se produce en Córdoba, en Almería y en Granada. En Córdoba se producen sobre todo objetos de lujo y cuero también. Importante la introducción del papel, la industria del papel también en la ciudad de Játiva. Y luego la producción de armas también en Toledo y en Córdoba. O sea, que funcionan económicamente también en el sector primario porque traen muchísimas frutas y otros cultivos nuevos a la península y aparte nuevas técnicas y implementan además las técnicas de regadío. O sea, que también son buenísimos en el sector primario. Sí. El comercio funciona espectacularmente y la industria igual. Eso da pie a que también haya un desarrollo cultural muy amplio. Escuela de medicina, biblioteca, escuela de traducción de griego y hebreo, todo eso. Sí. Pues a la muerte de Abderramán III le va a suceder su hijo Alaquén, era Alaquén II, que era una persona menos enérgica a nivel militar, era menos belicoso, y era más dado a la cultura y al saber. Era una persona también más piadosa, más religiosa, hizo una gran intervención en la mezquita. De hecho, si tú visitas a la mezquita de Córdoba a día de hoy, la parte más rica de lo que es la zona musulmana del edificio es la parte de la ampliación de Alaquén II, que es donde se encuentra la Qibla y es donde se encuentra el Mihrab. Porque en temas religiosos estamos hablando de un momento bastante light, ¿no? En Pacífico no hay mucho enfrentamiento entre cristianos, judíos, musulmanes. Eso también un poco, esa tolerancia también puede definir en parte a Abderramán, ¿no? Sí, no hay mucho conflicto digamos en ese que sentido. yo creo que salvo algunos episodios, sí, episodios más concretos. algunos episodios concretos, la historia de la dinastía Omeya en la península ibérica es de una relativa tolerancia. Luego ya, Sí, como por ejemplo, veremos... en 1066 aquí en Granada, pues sí que hay contra los judíos y tal, pero bueno. Claro, pero ya estamos hablando bueno, en esa época ya en Granada no gobiernan los omeyas, Claro. gobernaban los ziríes, pero lo que es la historia de la dinastía omeya sí podemos hablar de una mayor tolerancia que en esa época de Taifa, o luego ya, por supuesto, cuando lleguen los almorávides o los almohades, que eran mucho más rigoristas en ese aspecto y eran También mucho más porque fundamentalistas. Los árabes, los muladíes están más controlados, bueno, todo eso. Sí, También que en una época de bonanza económica, pues la gente está tranquila. sí. Pues Cuando eso. se cierra un poco el grifo, pues... ¿Qué más de Al-Hakam que tenemos? Por lo que decíamos Ahora, de bien, sobre todo la construcción de bibliotecas, Sí. escuelas y es lo más importante. centros culturales, El- él no se movió mucho a nivel político, a nivel Es lo que iba a militar. decir antes. Si Boabdil chico le hubiera tocado la época de hubiera sido más o menos igual. Lo que pasa es que, claro, le tocó lo que le tocó. Le tocó llorar. Y, Tocó llorar. claro, Que es otra de las cosas, probablemente donde más la cagó a Alaquén II, en que su sucesor fuera Hisham, Sí. que era pues un monarca débil, un monarca que llegó muy joven, siendo niño al trono. Y Hijo de concubina pamplonesa, por cierto, que Sí. también esto es... Sub se llamaba. Sub, que a veces que a muchos son hijos de cristianos, cosas de estas, que también lo tengamos en cuenta, ¿no? Sí, es que es importante decir también que muchos califas eran pelirrojos. El propio Abderramán III. Es que era pelirrojo. Que yo no sé si esto es porque los vándalos estuvieron en el norte de África y algo tuvo que ver con eso, o porque directamente aquí la élite pues se mezclaba con... Sí, por lo que decía Dani, porque al final había muchos matrimonios también con navarros, con leoneses. Es que es verdad que también que uno de los principales bienes de lujo, ¿vale? Vamos a entender, eran cosas, pero eran los esclavos rubios Sí. y blancos. Para esta gente eran para baladas. Casarte con una noble te da una dote más Sí. importante que casarte con Evidentemente. alguien de tu ejército que venga acompañándolo. Son lazos políticos también. El caso es que este Isán es como Enrique IV con el Marqués de Villena. Sí, es de esas figuras que se típico repiten rey en la con historia. valido. Felipe Sí, sí, III totalmente. y Duque de Lerma, ¿eh? Felipe IV y el conde duque de Olivares. Exactamente. O, primera mención que hacemos en esta temporada, Carlos IV y nuestro Godoy. amigo Godoy. Que muchas veces conocemos más el reinado de este rey por su valido.
Y sin duda Totalmente. es el caso de Hisan II. No sé cuántas personas de las que nos escuchan conocen a Hisan II, pero yo creo que todos saben quién es Almanzor. Eso está claro. Que era pues un poco el chambelán, ¿no? El valido, por decirlo así. El hombre fuerte. El hombre fuerte. Que sigue una carrera un poco parecida a la de Godoy, ¿no? Que empezó subiendo en el escalafón y terminó como como ya decimos, el hombre fuerte, el jefe, el capo del califato. El mastodonte, el tigre. Mastodonte del califato. Sí. Él fue el tutor de Hisan desde el principio, junto a su madre, y él fue el que fue acabando con los rivales políticos de Hisan, fue haciendo, deshaciendo. Él creó un eso. gobierno fuerte que se conoce como la dictadura amirí, porque él se llamaba Abu Ibn Amir. Sí, es su propia Sí, dinastía. Almanzor Almanzor es el victorioso, es un mote. es un mote. Mm. Es el Sí. Stalin de la época. Significa Al-Mansur Bilal, Al-Mansur. el victorioso de Alá. Mm. Expulsa a los eslavos, por ejemplo, que tenían Sí. mucho poder, los sustituye por bereberes. Y le va a dar mucha lata a los reinos cristianos. Le va a dar Lo de mucha lata. Santiago, lo de Santiago me encanta a mí, eso me hace una gracia. Lo que más le gustaba en el mundo a Almanzor era dar por saco a los reinos cristianos. Y Las organizó campanas, lo que más le gustaba. Le gustaban mucho las campanas, sí. muchas rapiñas que, bueno, reciben el nombre de aceifa, que tenían como objetivo pues la consecución de botín más que nada, ¿no? Y al final también un poco de prestigio político por parte de Almanzor. La más conocida, que ya estáis con el cachondeo de las campanas, es la de Santiago de Compostela en el año 997, que cuentan pues que a hombros de esclavos cristianos hizo llevar las campanas de la Catedral de Santiago desde la ciudad gallega hasta la mezquita de Córdoba. Eso sí que es una peregrinación, ¿eh? Tío, Que tenía con su los contrapartida campanones. luego después, ¿no? Con Fernando III. Claro. Mm. Además, uno de Pero- los símbolos que demuestra que Almanzor se quiere todo el rato dar la nota es teníamos antes Medina Azahara, pero es que este tío dice, pues yo voy a construir Medina Alzahira, ¿no? Correcto. que allí pues tiene problemas con Galib, que sería el otro hombre fuerte, que no se nombra mucho. Sí, también Galib familia. era el hombre de confianza de Alaquén II, creo yo. Y Almanzor lo va a eliminar. Sí, se quita de Pero medio bueno. aquí. Importante también como que eliminó a todos. antes de Santiago también le da también al Reino de Aragón, porque, bueno, no al Reino de Aragón, a los condados catalanes, porque Condados todavía no catalanes. está aquí Petronila Y llega a Barcelona. y también. Ramón Berenguer. Llega a Barcelona y así sitia Barcelona y asedia Barcelona en el 985. Es verdad que triunfa militarmente contra los reinos cristianos, pero ninguna conquista tampoco es efectiva, porque Sí. tampoco puede hacerlo de esa manera. Pero militarmente todavía los reinos cristianos están lejos de... Bueno, están cada vez más cerca, pero en este momento justo no son nadie comparado con el ejército de Almanzor. La época de Almanzor es la última etapa en la que militarmente todavía están por delante los musulmanes. Creo recordar, si no leí mal, que tiene unas 56 campañas en total contra los cristianos y no le vencen en ninguna de esas. Y la última, que se supone que es cuando muere la batalla de Catalañazor, esa es una leyenda. Sí. O sea, no está demostrado que fuera ahí. Es verdad, sí, es verdad. Entonces, claro, lo del victorioso no se lo pusieron A lo mejor aún vive, porque sí. nunca ha perdido. A lo mejor todavía está por No ha ahí. perdido ni con la muerte. A lo mejor se fue a Argentina y sigue allí. Sí, está allí con Jesús se Gil, encontró, con se Elvi y encontró con Hitler. otro que también huyó para allá, ¿no? Y con la reina de Inglaterra. Sí, allí Bueno, creo que estuvo. allí no creo que entre. No, Se tienen Argentina con- no. Hostia, qué bueno ese vídeo, macho, Dios. No lo voy a decir lo que dice, pero No, lo pondremos. No, por yo ahí. sí sé, yo lo hemos visto todo, es increíble. Buenísimo, es buenísimo. Pues, Bueno, pues lo después que, de- sí, lo que sí es verdad es que muere en el Mirdor, ¿no, Antonio? Sí, muere en el 1002 y luego pues le sucede su hijo Anal Malik, Ahí que bueno, que también dura poquito, pero Claro, sigue más o todo menos la esto línea del es padre. bajo el reinado de Isán II, no lo Sí, olvidemos. sí. Hisan sigue ahí. Y San es el califa, pero quien manda son Almanzor y su hijo Es hasta el rey 2008. Víctor Manuel de Italia de la época, Un poco sí. con Que Mussolini. todo esto hay conspiraciones todo el rato, que gente que quiere quitar a Hisan, gente, o sea, que nos lo imaginemos como convulso también. Claro. O sea,
El problema viene con los hijos de Almanzor cuando su hijo Anel-Malí lo entiende y dice, mira, yo, el califa yo mando, pero que siga siendo el califa. Entonces, en el 1008 se muere y llega su hermano Abderramán Sanchuelo, que con ese nombre pues la tiene que liar, y quiso quitar de en medio a Gisán y ponerse el de califa. ¿Qué pasa? Que esto hubo una sublevación en Córdoba de la leche, aprovechando que el Abderramán Sanchuelo estaba en una ceifa, en una racia, en una incursión por ahí, y aquí se forma el taco. Que era nieto de Sancho Garcés II, también familia cristiana. Sí. Es Sanchuelo. De ahí lo de Sanchuelo. De ahí lo de Sanchuelo. Sanjul, que su nombre sería Sanjul, creo que en árabe o algo así. Entonces, que la lía, para que quede claro, no es tanto Almanzor. Almanzor es quien plantea esa figura, pero es su hijo, ¿no? La que va... Es su hijo de Ramán Sanchuelo Sí. el que la forma. Es el que quiere quitar de en medio Exacto. Eso a es. Gisán II. Y claro, entonces la gente no lo quiere eso. Y se rebelan y aquí cuando pues, estalla y se forma la gran fitna, que eso está en el programa 27 de la primera temporada. Y luego después de eso pues viene lo que ya hablaremos en el programa 2, Al-Ándalus 2. Primeros reinos de Taifa. Es curioso lo de La Hisham pena- porque lo deponen en el año 2009 y luego lo vuelven a colocar en el 2013. Sí, vuelve a estar reinante. No, Era un poco una figura como para... creo que en el 2013 es cuando ya se lo colocar. cargan. Creo que ya se lo cargan en el 2013. Pero sí, lo que dice Antonio era un poco, pues te pongo porque quiero legitimarme y como tú eres de la familia Omeya, pues te pongo. Claro. Para situarnos cronológicamente, la fitna empieza en el año 1009, Sí. ¿vale? Estamos ahí hasta el 1031, que es cuando acaba el califato. Y para entender lo complicado y lo de esta época, digamos, tan convulsa, es que en este periodo, solo en este periodo, del 9 al 31, hay 13 proclamaciones de califa distintos, ¿no? Que van... Otra cosa es que llega a gobernar de facto, pero vaya, que se van inventando califas por ahí. Y da pie a que surja, pues bueno, a que finalice el califato. Así que esa fecha, ¿no? De 1009 a 1031 es la guerra civil, la gran fitna, porque hubo una antes, pero esta es la gran fitna del mundo islámico en la península ibérica. Y a partir de ese momento, pues ya, después de la fitna, se desintegraría el califato y lo haría con la creación de los reinos de Taifa, que bueno, ya lo veremos en el próximo programa, hablaremos de esas taifas, hablaremos de las distintas invasiones norteafricanas, de batallas tan singulares, bueno, hablaremos de la pérdida de la toma de la ciudad de Toledo por parte de Alfonso VI, de batallas como la nave de Tolosa, hablaremos de muchas cosas, de la creación del reino nazarí, de la conquista de la ciudad de Granada. Y todo eso pensábamos hacerlo hoy también. Pero no sé en qué cabeza. Un poco loco. Sí, no sé en qué cabeza entraba, pero lo creíamos posible. No ha sido y preferimos, en cualquier caso, dividirlo en dos así partes. queda más tranquilo y porque mejor y se entiende mejor. Porque Sí, yo creo que se ha entendido bien. lo disfrutamos ¿Se me más habrá olvidado nosotros, algo? Sí, pero es que son muchos años, ¿eh? O sea, Sí. ya esto eran muchos años, imagínatelo. Sí. De Y esta que manera lo esto es disfrutamos. un programa cronológico, o sea, esto es como una especie de guía del Andaluz, en español, versión fácil. ¿Sabes? No es una descripción del Andaluz sesuda y hablar de cada visión. Para recordar un poco, refrescar la memoria, porque todo el mundo lo hemos estudiado en el colegio, y ya está, refrescar un poco la memoria de las etapas y los porqués, las figuras más importantes y poco más. Pues bueno, Yo chicos, creo que está bien. yo creo que ha salido bien el experimento y lo vamos a seguir utilizando, ¿no? En otros programas de la temporada. Yo por mí sí. Sí, no nos hemos pisado mucho alguna vez, pero normal, tampoco estamos en persona. Si estuviésemos en persona, no nos pisaríamos ni una vez. O sea, Sin duda. También tenemos que tener en cuenta eso. Y todo hemos aportado, cada uno trae un pequeño detalle sobre cada etapa, que al final es lo que funciona. Sí. Y es mejor, se complementa. Pues bueno, chicos, hemos terminado este primer programa de la tercera temporada. Ya nos vemos dentro de, como lo veníamos haciendo el año pasado, dentro de 2 semanas. Y nada, nos vemos también por las redes sociales. Seguidnos tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, también estamos. Y nada, nos despedimos, Antonio, Dani. Bueno, pues nada, hasta dentro de 2 semanas.
Pues bueno, nos vemos en algún reino de Taifa y seguiremos. Pues nada, chicos, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.